Creo que ya estamos ubicados en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y está dividido en tres partes. La revelación del pasado en el capítulo 1, donde nos muestra que Cristo desde la resurrección no se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro, sino que está sentado en el trono en gloria. La revelación presente de Cristo es la revelación de la iglesia, porque Cristo se revela actualmente por medio de la iglesia. Y la revelación futura comienza en el capítulo 4 y hasta el capítulo 19. Todos los eventos de Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 se conocen como la semana 70 de Daniel. Significa que todos estos eventos suceden en un tiempo limitado de 7 años. Apocalipsis 4 al 19 dura 7 años. Y comienzan esos 7 años con el rapto de la iglesia. La iglesia es trasladada de la tierra al cielo. Así que durante estos 7 años hay unos sucesos en el cielo y unos sucesos en la tierra. En el capítulo 4 y 5 examinamos los primeros eventos celestiales. Pero a partir del capítulo 6 y el capítulo 7 empezamos a estudiar lo que va a suceder en la tierra durante esos 7 años. Y la palabra clave de esos 7 años en la tierra es la palabra juicio. Dios empieza a desatar su juicio en 3 etapas sobre todos aquellos que rechazaron el evangelio, que no obedecieron el evangelio de su Hijo Jesucristo, que rechazaron a su Hijo. Y las 3 etapas suceden porque hay primero 7 sellos, que son 7 juicios desatados. Ya estudiamos los 6 primeros. Después se desatan 7 trompetas, que son otros 7 juicios, peores que los primeros. Y después se desatan 7 copas, que son 7 juicios más, peores que los 2 primeros. Ya estudiamos los sellos. Hoy vamos a empezar a estudiar las 7 trompetas. Son juicios que Dios desata sobre los que rechazaron a su Hijo. Las 7 trompetas. Ahora, vamos a comenzar entendiendo el asunto de las trompetas en Apocalipsis 8 y 9. Primero, observando la preparación que Dios tuvo antes de ejecutar el juicio de las 7 trompetas. Hubo una preparación. Leamos, lo primero que hubo en el cielo fue un silencio. Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio como por media hora. Escúchame, porque es la única ocasión que dice la Biblia que en el cielo habrá silencio. ¿Y por qué este silencio? Podríamos decir que este silencio sencillamente es la calma antes de la tormenta. Mira lo que, aquí dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y es el silencio antes de la tormenta. Mira lo que dice Sofonías 1:7. Dice: calla en la presencia de Jehová el Señor. Silencio. Porque el día de Jehová, que es esta 7ª semana, semana 70, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y después, cuando lees Sofonías, empiezas a ver que habla de juicio. Dios dice que antes del juicio, que se pone cada vez peor en la semana 70, hay un momento de silencio de media hora. Ahora, media hora de silencio para preparar el juicio. Después de la media hora de silencio, entonces el Señor da la orden y anuncia los juicios de las 7 trompetas. Leámoslo. Dice el versículo 2: y vi a las 7 trompetas, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ya sabemos que muchas veces Dios usa los ángeles para desatar, para ejecutar
juicios. Y aquí los juicios se simbolizan con la trompeta. Muchas veces se anunciaba la trompeta para anunciar la guerra. Y aquí Dios está en guerra, en juicio contra los que rechazaron a sus hijos, a su hijo. Pero antes, mira toda la antesala, hay un silencio. Dios anuncia que los ángeles van a sonar las trompetas, que es cada juicio. Y después de nuevo aparece el otro ángel. Y nosotros sabemos que el otro ángel es ¿quién? Jesucristo. Ya lo observamos por qué es Jesucristo, ¿no es cierto? Este otro ángel es Jesucristo. Pero lo que observamos aquí al ángel, lo que él hace, nos enseña un gran principio, y es que Dios está esperando a que sus hijos expresen que están en acuerdo total con él. Ojo, porque aquí hay un principio. Dios nunca actúa independiente de su cuerpo, de su iglesia. Cuando él iba a destruir Sodoma, él dijo: ¿acaso voy a ocultarle este secreto a Abraham? Él le contó lo que iba a hacer porque Abraham era su amigo, y hasta que Abraham entendió que no había ningún justo y que había que destruir la ciudad. Pero Dios actuó de acuerdo con Abraham, y lo mismo hará en el futuro, y lo mismo hace hoy. Dios siempre actúa de acuerdo con la iglesia. Esas personas que dicen que tienen una voluntad de Dios, pero no está de acuerdo con la palabra y de acuerdo con el sentir de la iglesia, están siendo engañadas por un espíritu que no es el espíritu de Dios. Porque Dios siempre actúa de acuerdo con su iglesia. Él siempre hace que su iglesia se ponga de acuerdo con él, y en ese momento hace lo que tiene que hacer. Y eso es lo que sucede en la oración. En la oración yo sencillamente me rindo para descubrir cuál es la voluntad de Dios, y una vez que la descubro, no forzo a Dios a que haga mi voluntad, sino que yo me conformo a la voluntad de Dios. Dios aquí ya ha decidido lanzar el juicio, por eso anunció que los ángeles van a sonar las 7 trompetas. Pero antes de realizar el juicio, se pone de acuerdo con su pueblo. Leámoslo, Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 al 5. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Mira que aquí está el incienso, y dice que se le dio a Jesús, al otro ángel, para añadirlo a las oraciones de los santos. Dice: sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Escúchame, sencillamente sabemos que es por Jesús que nuestras oraciones llegan al trono de Dios. ¿Por qué? Él dijo que oráramos en su nombre. Y aquí está Jesús como intermediario, como sumo sacerdote, trae las oraciones y hace que el incienso suba al trono de Dios el Padre. No sabemos qué decían las oraciones con precisión, pero sabemos que estaban de acuerdo con que Dios desatara el juicio, porque miren lo que produjeron las oraciones. Dice el versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Recuerden que ahí van las oraciones, y miren lo que produjeron: y hubo truenos y voces y relámpagos. Y ya observamos en el capítulo 4 y 5 que las voces, los truenos y los relámpagos hablan de juicio. Así que Dios quería que su pueblo se colocara de acuerdo con él, envió al otro ángel, y cuando el incienso fue derramado sobre la tierra, lo que produjeron esas oraciones fueron truenos, voces y relámpagos. El pueblo de Dios estaba de acuerdo en que se desatara juicio sobre aquellos que habían rechazado al Salvador. Y una vez que Dios se pone de acuerdo con su pueblo, entonces ahora sí ejecuta el juicio. Ojo, no se te olvide ese principio. Dios no realiza nada sin avisarle primero a sus siervos, los profetas. Dios siempre actúa de acuerdo con su pueblo.
Entonces, quien quiere conocer la voluntad de Dios tienen que estar de acuerdo con las otras personas que viven en el Espíritu. Si actúas solo, no vas a conocerla. Pero ya una vez Dios se pone de acuerdo, entonces va a ejecutar. ¿Por qué te repito esto? Porque esto es importante. Escúchame, muchas veces como pastor, Dios nos ha usado, mi esposa y a mí, para anticipar algo que Dios va a hacer en una vida, incluyendo juicios. Pero quienes escuchan, pero no ven que es Dios quien lo está comunicando, que nos lo ha comunicado a nosotros con anterioridad. Y por supuesto no siempre nosotros solos, sino que lo confirma a través del cuerpo. Han despreciado la voluntad del Señor, han tenido en poco la advertencia o el llamado al arrepentimiento, porque no entienden que buscan la voluntad de Dios. Dios la da a través de su cuerpo, porque Él siempre anuncia con anterioridad a su cuerpo para que se ponga de acuerdo con Él, para que advierta a sus hijos. Pero muchos no escuchan. Aprende ese principio. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Dios siempre se la comunica a su iglesia y pone a su iglesia de acuerdo con Él. Entonces debes aprender a escuchar a personas que tienen comunión profunda y real con Dios, porque en ellos conoces la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, Dios ejecuta el juicio. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 8 versículo 6. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Cuando vemos los juicios de las 7 trompetas, vamos a ver que son muy diferentes a los 7 sellos. Los 7 sellos fueron juicios generales, pero estos son juicios, las trompetas, muy específicos. Los otros se cumplieron gradualmente, en cambio estos se van a cumplir inmediatamente. Cuando quieres estudiar esta parte, las trompetas, vas a ver que son muy similares, tienen una estrecha relación con los juicios que Dios desató en Egipto. Los juicios de Egipto son una anticipación de las 7 trompetas, porque Egipto representa el sistema mundial que actualmente tiene Satanás y que un día el anticristo colocará o levantará sobre la tierra. Ahora, estas trompetas se dividen en 2 grandes grupos. Las primeras 4 las podemos llamar las trompetas generales, porque no afectan directamente a los hombres. Pero las últimas 3 son los 3 ayes y ya son juicios directamente dirigidos a los hombres. Por eso se llaman los 3 ayes. Vamos a comenzar a estudiar primero las 4 trompetas generales. Ojo, no te pierdas. 7 años, que son los primeros 7 años del futuro. ¿Qué va a pasar en la tierra? La iglesia está en el cielo. Juicio. Dios lanza 7 sellos, que son 7 juicios. La gente no se arrepintió, entonces manda 7 juicios peores, que son 7 trompetas. Y vamos a estudiar las primeras 4, que son juicios generales. Primera trompeta es un juicio sobre la naturaleza. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sencillo. La primera trompeta lo que va a hacer es que va a traer una tormenta terrible sobre la tierra. Leamos. Dice en Apocalipsis capítulo 8 versículo 7: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y quemó toda la hierba verde. Miren, tremendo juicio, muy similar a lo que sucedió en Egipto. Va a llover granizo con sangre. Eso va a ser lanzado sobre la tierra y va a hacer que se queme, que se dañe la tercera parte de la vegetación en la tierra.
Y allí definitivamente comienza una gran tribulación. La gente empieza a sentir el juicio, los corazones que Dios quiere salvar se empiezan a estremecer. Y estoy seguro que muchos de los convertidos en la gran tribulación, como lo vimos en la lección anterior, se van a convertir durante este juicio. Cuando se empieza a acabar la comida, la vegetación, una tercera parte se extingue, desaparece, se quema, ¿no es cierto? Y es el primer juicio, es un juicio muy general. Después viene la segunda trompeta. La segunda trompeta es un juicio sobre el mar. Es un meteorito, miren, ahí está, muy buena la imagen, ¿no es cierto? Es un meteoro que afecta el mar. Un meteorito que afecta el mar. Leamos Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Mire, tremendo. También muy parecido a lo que sucedió con el río Nilo, ¿no es cierto? Se convirtió en sangre. Dice: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Muy parecido a los juicios sobre Egipto. Se precipita un meteoro sobre el mar, convierte en sangre la tercera parte de los barcos queda destruido completamente, y la tercera parte de los peces, de los seres vivientes del mar, mueren por completo. Ahora, no tengo tiempo para esto, pero puedes ir imaginándote lo que esto va a afectar la economía mundial. Todas las naves, ¿no es cierto?, que transportan materiales, ¿no es cierto?, suministros de un lado para otro, dice que van a ser destruidas. Todas las riquezas que aprovechamos del mar, dice que todos esos seres vivientes van a morir. Dios empieza a colocar presión sobre aquellos que rechazaron a su Hijo. Y recuerda que lo vimos hace 8 días, que todo esto de nuevo es para conducirlos al arrepentimiento. Dios siempre, aunque esté juzgando, lo que espera de los hombres es que se arrepientan. Pero hasta ahora no habla nada de arrepentimiento. Y esa es la segunda trompeta. Ahora mira la tercera trompeta. Es un juicio sobre los ríos, sobre toda el agua potable que hay en la tierra. Leámoslo. Es un meteoro que afecta a los ríos y las fuentes de agua dulce en general. Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Miren que no parece tan destructivo como los primeros, tan escalofriante, pero es todavía peor. Porque aunque afecta a la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua, pero dice que la masa gaseosa del meteorito va a contaminar las fuentes de agua, la tercera parte de las fuentes de agua. Entonces va a haber una gran escasez de agua potable. Yo creo que Dios, por un orden a la naturaleza, va a permitir que con el paso de los meses el agua vuelva a fluir potable, pero durante gran tiempo no va a haber agua potable. Mucha gente va a morir de sed porque el agua se va a contaminar. Ajenjo significa amargo. Todo el agua se va a envenenar con la masa gaseosa del meteorito. Muchos van a perecer hasta que Dios vuelva a purificar el agua. La tercera trompeta. Ahora, la cuarta trompeta es un juicio que viene desde los cielos o sobre los cielos. Se refiere a grandes calamidades en los cielos. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Dice allí: el cuarto ángel tocó la trompeta
Y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esto es tremendo. Va a haber una oscuridad, igual que sucedió en Egipto. Uno de los juicios fue que vino oscuridad sobre la tierra de Egipto. Esto también es un anuncio de algo que el Señor había dicho en Lucas capítulo 2, versículo 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia. Mira la palabra, esta oscuridad va a producir angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor nos anuncia un poco lo que va a producir esta oscuridad: gran temor. La gente va a estar llena de miedo. Si nomás uno se va llegando la noche y está en el centro de la ciudad y como que camina rápido porque los criminales empiezan a salir, ¿no es cierto? Cuando las cosas se ponen oscura. Ahora imagínate cuando no alumbrará el sol la tercera parte del día, y aún en la noche la luna y las estrellas no alumbrarán. Se aumentará el pecado, se aumentará el crimen, habrá terror en las calles a causa de la oscuridad. Nunca en la humanidad ha habido una época de crimen, una oleada de crimen como en esta época. Por eso gran terror y angustia. No saque el celular en esta época. No, lo roban.